dos temas. Es Sí, terminar muy este bien. y otros dos temas. Ah, ok. Quizás los terminemos esta semana. No, tal vez no, porque el miércoles, ustedes también seguramente ya tienen conocimiento, pero el miércoles hay un evento que no nos permite continuar con las clases. No sé si tengan la misma información también ustedes. El viernes, ¿no? Sí, el próximo viernes. Es que dijo miércoles. Ah, perdón. No, es el viernes, perdón. Entonces nos quedan 2 días de clase de esta semana, que es hoy y el jueves. Y continuaríamos con el último subtema el próximo lunes, el lunes de la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, igual para no consumir mucho el tiempo, ahí seré breve. Algo que ya les había comentado es que haremos el taller de férulas y vendajes de este próximo fin al que le sigue, con los últimos que nos quedan por asistir al taller, y quizás con eso ya tengamos cubierto a todos los integrantes de nuestro grupo que ya hayan acudido al curso. ¿De acuerdo? Bueno, yo les confirmo acerca de la fecha, pero ese es lo tentativo. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, pues, ¿ya están listos para comenzar la clase? Sí, ya lo estoy compartiendo, creo. Perfecto. Bueno, pues adelante. Sí, por favor. Continuamos pues con las lesiones deportivas de la rodilla. En este caso pues fue la rotura del ligamento cruzado anterior y como sabemos pues tiene en su rehabilitación dos protocolos, el tradicional y el protocolo acelerado. En el tradicional pues va a ser un protocolo conservativo. La progresión pues va a ser lenta y vamos a tener que recuperar la flexión y la extensión. Y el soporte de peso pues va a ser parcial o nulo en el periodo postoperatorio. El ejercicio se puede comenzar con cadenas simétricas cerradas a las primeras 3 a 4 semanas y su reincorporación a las actividades de la lesión del ligamento cruzado anterior pues no se va a poder activar hasta, bueno, a practicar hasta los 6 o 9 meses. Aquí en la derecha también podemos ver unos ejercicios buenos para la rehabilitación de este ligamento. Y pues en el protocolo acelerado, pues el movimiento va a ser inmediato, con una extensión completa, con soporte de peso inmediato dentro de la tolerancia que puede. El ejercicio de cadenas simétricas cerradas, pues va a ser inmediato para la potenciación y control. La reincorporación de la actividad, pues va a ser a los 2 meses y a la competición, pues a los 6 o 5 meses. Igual tenemos aquí los ejercicios a la derecha. Bueno, continuamos pues con las lesiones ligamentosas y este va a ser del ligamento colateral interno o medial. Este ligamento pues va a conectar el extremo del fémur con la parte superior de la tibia y proporciona pues estabilidad contra el estrés en varo. El extremo pues va a ser en valgo. El mecanismo de lesión común para este ligamento pues va a ser un golpe directo a la cara lateral de la rodilla que va a provocar un estrés en valgo muy extremo y más que lo fisiológicamente posible. Podemos ver aquí, chicos, pues una radiografía que indica la lesión de este ligamento colateral. Y el tratamiento, pues va a ser un tratamiento conservador en caso de la lesión aislada, evitando al principio la involucración de la tibia en los ejercicios de aducción del fémur y la cadera. Las lesiones, pues se van a clasificar en 3 grados. El primer grado, pues indicaría un descanso de 10 días. Lesiones de segundo o tercer grado van a necesitar un poco más, un tratamiento conservador de 3 a 6 semanas. A la derecha igualmente tenemos unos ejercicios de rehabilitación considerables para restablecer este ligamento, o bueno, la fuerza de
Continuamos pues con las lesiones meniscales. En las lesiones meniscales, pues su incidencia va a ser en atletas mayores de 25 años. Típicamente son roturas longitudinales periféricas. Se suelen asociar con la lesión del ligamento cruzado anterior. El menisco interno va a ser el más frecuentemente afectado. La clínica, pues tendremos a menor movilidad, dolor en la articulación de la rodilla, algo de hinchazón y rigidez o bloqueo de las articulaciones. El mecanismo de lesión pues viene siendo la flexión o extensión brusca de la rodilla en pie fijo con el pie fijo en el suelo. No hay tiempo para desplazamiento anterior de los meniscos que se quedan enclavados entre el cóndilo y los glenoides. El movimiento de distorsión de la rodilla también puede asociarse en un movimiento de lateralidad externa y una rotación externa o interna. El tratamiento va a ser conservador de Reiser, también junto con medicamentos antiinflamatorios. También puede ser quirúrgico. Y el quirúrgico puede ser a sutura meniscal, que involucra desinserciones o desgarros longitudinales periféricos no demasiadamente extendidos en sujetos jóvenes. Se van a indicar a este tipo de desgarre. Va a requerir pues una mayor inmovilización de 0 a 4 semanas y una mayor duración de rehabilitación. En la menisctomía artroscópica, pues la recuperación va a ser rápida y con mínimas complicaciones. Continuamos con las lesiones del aparato extensor, específicamente pues la rotura del tendón cuádriceps, pues está relacionado con adultos mayores, en obesos y personas que sufren de patologías sistémicas. En la clínica, pues vamos a notar un dolor intenso suprarrotuliano con una claudicación y la hipotencia funcional. En la rotura del tendón cuádriceps, pues el diagnóstico va a requerir un poco de exploración, radiografías dinámicas y ecografías también. En la exploración física, pues en la palpación vamos a notar pues un tipo gap donde no debe de haber, incapacidad para mantener la pierna elevada en extensión de la rodilla y también pues una ausencia de movimientos activos de la extensión contra la resistencia. Aquí podemos ver el gap mencionado, como que hay como que una concavidad donde no debe de haber en la pierna derecha. En la radiografía, pues vamos a ver una rótula desplazada hacia abajo y hacia adelante, ya que no hay un ligamento superior. Bueno, un tendón, disculpa. Y en el tratamiento, pues el tratamiento va a ser conservador en las roturas parciales y quirúrgico en las roturas completas. El procedimiento va a ser sutura transósea, inmovilización de 6 semanas mínimas y una rehabilitación muy cuidadosa. Igualmente, pues en las roturas del tendón rotuliano, pues el mecanismo de lesión aquí, pues va a ser una contracción extrínseca del cuádriceps que actúa en contra de la carga del peso del cuerpo con la rodilla en posición de flexión parcial. Los factores predisponentes pues son cambios degenerativos o microtraumas repetidos, enfermedades sistémicas, corticoterapias y cirugías previas. En la clínica pues vamos a notar una extensión imposible, flexión limitada por dolor, un derrame hemático y también
una brecha infrapatelar y una rótula de migración proximal o hacia arriba. Aquí también podemos ver que en la radiografía notamos una rótula pues más arriba de lo que debe de estar, más superior y desplazada hacia arriba. El tratamiento pues va a ser, como mencionamos, quirúrgico, igualmente como la rotura del cuádriceps, una sutura transósea, una inmovilización de 6 semanas mínimas y una rehabilitación muy cuidadosa. La rehabilitación pues se va a dividir en varias fases. La fase de inmovilización, que involucra nada de movilización por al menos 4 semanas, una fase de reducción activa de 4 a 6 semanas, una fase de readaptación que va a ser más o menos a las 6 semanas, una rehabilitación post cirugía va a terminar más o menos cuando se regresa la fuerza del tendón a 80 o 90% de su fuerza anterior. También se logra simetría en los movimientos y la alineación estética antes de practicar deportes intensos. Ahora continuamos con las lesiones de sobrecarga, que se van a dividir en 2 tendinopatías, o también, bueno, específicamente hablando de la rodilla del saltador o jumper knee, y en osteonecrosis de inserción. Hablaremos hoy sobre 2 síndromes, el síndrome de Osgood-Schlatter y el Sinding-Larsen. Bueno, en general, en el síndrome del jumper knee o rodilla del saltador, pues va a ser provocado por microtraumatismos recurrentes del tendón, un sobreuso del excéntrico del cuádriceps y una laxitud ligamentosa o alguien con sobrepeso. Mala adaptación calzado, a material o técnicas inadecuadas que pueden causar una degeneración y dañar fibras del colágeno que provocan tendinosis. En la clínica, pues vamos a notar un dolor en la cara anterior de la rótula durante el ejercicio, sobre todo cuando se contrae el cuádriceps. Notaremos también dolor y rigidez después del ejercicio. En los casos graves se puede también doler incluso al caminar. En la rodilla del saltador, el diagnóstico pues va a involucrar inspección, exploración y ecografías. Una ecografía en el tendón engrosado y se va a notar un tendón hipoecoico en la parte de la inserción con la rótula. Lo vamos a clasificar usando la clasificación de Valsina, disculpa, que se va a dividir en 4 fases. En la primera fase, pues notamos un dolor solo después de la actividad. En la fase 2, pues es un dolor durante la actividad sin limitar la prestación. En la fase 3 es un dolor durante la actividad que limita la prestación. Y en la fase 4, pues una ruptura completa del tendón. El tratamiento pues va a ser un tratamiento conservador que se va a dividir en 3 fases: la fase causal, la fase de reposo y la fase post-reposo. También tenemos un tratamiento quirúrgico que va a indicar un peinado del tendón con escisión eventual de nódulos o clasificaciones intratendinosas. O también puede ser una regulación de la punta de la rótula. El tratamiento conservador del fase de reposo pues va a durar de 10 días o varias semanas con un vendaje elástico. Involucra electroterapia diaria de ondas cortas ionizantes de láser de baja frecuencia
Crioterapia 2 veces al día, mastoterapia de Ciriax por 20 minutos 2 a 3 veces a la semana durante 2 a 6 semanas. Después de que empieza a ceder el dolor, una masoterapia local 2 veces al día con gel de cortisona y clinchas de conexión y pues estiramientos de los flexores. En la fase post-reposo va a involucrar a corrección técnica de los movimientos, ajuste del entrenamiento progresivo, clinchas de conexión y estiramientos de los extensores. En la osteonecrosis o el síndrome de Osgood-Schlatter, pues va por lo general a afectar varones de 10 a 17 años, inflamación de ruptura de hueso en la inserción del tendón rotuliano y la tuberosidad tibial es donde se va a notar una inflamación. Probablemente periostitis por tracción de la tuberosidad tibial causada por el abuso de ejercicio. En la clínica, pues vamos a notar un dolor en la inserción del tendón de la tibia durante y después del ejercicio que se irradia hacia la rótula. Dolor que aumenta con la contracción contra resistencia del cuádriceps, que se va a mejorar con el reposo. También vamos a notar una tumefación y dolor sobre la inserción del tendón. Los síntomas van a desaparecer pues cuando se fusiona el tubérculo anterior con la tibia. El tratamiento pues vamos a indicar al paciente que se tome un tiempo de los deportes, aplicar algo frío y evitar movimientos descadenantes, prescribir unos AINES. Si el dolor es severo, pues también podemos darle un yeso por 3 semanas, recomendar un cambio o el tipo de nivel de actividad. En adultos, pues también podemos darle una bolsa de extirpación. Bueno, en la osteonecrosis o el síndrome de Sinding-Larsen-Johnson, esto por lo regular va a afectar los varones escolares de 6 a 7 años. Este es un osteocondritis del polo inferior de la rótula en personas esqueléticamente inmaduras. El dolor pues va a aumentar con la presión. La curación en 3 a 12 semanas con el tratamiento conservador. En la osteonecrosis de Sinding-Larsen-Johnson. Ya sería todo, doctor. No sabía que puse la diapositiva 2 veces. Perdón. Excelente presentación. Pues yo creo que sí se pudo abarcar todo lo esencial acerca de las lesiones que tienen como origen el sobreuso o la actividad física, sobre todo dado muy comúnmente en los pacientes con una inmadurez esquelética, y que dentro de este grupo, para el sexo femenino debemos de considerar a las mujeres menores a 15 a 16 años y en los varones los menores a 18 a 21 años. Durante este lapso se pueden presentar los padecimientos que ya se mencionaron y vemos que como regla básica la norma es la suspensión de la actividad física, el reposo. En algunos casos se debe de ser un poquito más drástico, como por ejemplo con la inmovilización con una férula o con un tubo de yeso, con un vendaje compresivo. Aquí podemos aprovechar para repasar las 4 medidas antiinflamatorias que son perfectamente aplicables para estos casos, que es el número 1 es el reposo, número 2 es el vendaje compresivo, también lo mencionaron aquí,
El número 3 es la aplicación de medios físicos como frío en agudo dentro de las primeras 24 horas y calor por un medio líquido en su fase subaguda o en su fase crónica. Y esa es la tercera. Y la cuarta es el uso de medicamentos, el esquema farmacológico, compuesto por medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, ya sea de uso tópico o de uso sistémico. Entonces, esas son las 4 medidas que vamos a adoptar en la mayoría de los casos en los que se define el manejo conservador. Y ya se han dado cuenta ustedes que solamente en casos contados y en porcentajes menores es cuando se va a requerir de un manejo tan drástico como el quirúrgico, ¿no? Que consiste básicamente en la reparación de algún daño estructural provocado por estos padecimientos. En la mayoría de los casos son solamente cambios inflamatorios que se van a revertir con las medidas conservadoras, dependiendo si estamos en la fase aguda o en la fase crónica, dependiendo, ¿no? Pero que en aquellos casos que son excepcionales, se requería de un manejo quirúrgico. Entonces, pero son sumamente raros y se definirá solamente en aquellos pacientes en los que ya hayan hecho el recorrido de los protocolos de manejos iniciales de las primeras líneas de tratamiento, que son las conservadoras, y que no haya habido resultados favorables, que es el control del dolor. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que quieran ustedes comentar? No, doctor. No, doctor. Ok, entonces, bueno, está todo más o menos claro. Mañana, entonces, nos vemos a esta misma hora. ¿De acuerdo? Estamos por Ok. acabar el tema. Y bueno, ya son los últimos 2 que nos quedan. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a tratar de darnos el tiempo para hacer algún repaso o para abordar algún tema importante que no haya estado comprendido dentro de nuestro programa. Para eso aprovecharemos los días siguientes a haber terminado nuestro temario. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias.